Señor y Padre, hoy hemos venido delante de ti, oh Dios. Pedimos tu guía, tu dirección, que tú nos ilumines, Señor. Que este mensaje, Señor, sea conforme el propósito para el que él fue escrito. Que no sea mi punto de vista, que no sea mi parecer, sino tu palabra, la que se siembra en cada uno de nuestros corazones. Tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, para que no salgamos como entramos, sino que salgamos de aquí edificados por tu santa y bendita palabra, que tiene el poder de cambiar y transformar cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar de las implicaciones de la cruz de Cristo. Las implicaciones de la cruz de Cristo. Y antes, quiero hacer una introducción. Hoy el día, las comunicaciones, este mundo globalizado, implica una correlación de muchos países, de sus economías. Y hoy vemos cómo la guerra en Ucrania contra Rusia o viceversa tiene implicaciones económicas. Vemos cómo Estados Unidos ha aumentado la tasa de interés con el propósito de disminuir el dinero circulante que hay en el mercado, con el propósito de evitar un fenómeno inflacionario. Y eso también, esta economía como es grande, afecta a otros países. Y quiero hablarles de cómo la cruz de Cristo impacta nuestras vidas y cómo nuestras vidas impactan a otros. La cruz de Cristo la hemos visto como un hecho del pasado, un hecho aislado, un hecho histórico, pero la cruz de Cristo es un hecho presente y permanente en cada una de nuestras vidas. Se nos ha olvidado eso. Y hoy quiero, a la luz de la palabra de Dios, que veamos las implicaciones para cada uno de nosotros. Esas implicaciones son inagotables, son muchas, pero vamos a ver unas cuantas. Así que, si es el caso, prenda su Biblia o abra su Biblia. Vamos a leer en la carta que Pablo escribe a los Gálatas, ¿sí? Pablo escribe a los Gálatas, a la iglesia de Galacia. ¿Y por qué esta iglesia? Porque es una iglesia, mis hermanos, que empezó creyendo en el Señor. Una iglesia que empezó teniendo fe en el Señor. Pero creciendo y se dejaron influir por unos judaizantes y empezaron a decirle que aparte de la salvación del Señor, era necesario hacer buenas obras. Y Pablo los reprende, los trata de insensatos. Vamos a ir desarrollando esto poco a poco. Todos estos versículos que vamos a ver tienen que ver con la cruz de Cristo. Recuerde, la centralidad del Evangelio está en la cruz de Cristo. Si Cristo no muere y Cristo no resucita, en vano es la predicación, dice Pablo. Vamos a leer Gálatas, capítulo 1, versos 3 al 5. Y el primer punto lo he llamado la cruz y la salvación. Dice así: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si nosotros vemos este mensaje, nos damos cuenta que la muerte de Cristo fue planeada, tanto planeada como voluntaria. El texto dice que se dio a sí mismo, ¿sí? También vemos que Cristo nos enseña que Él murió por nuestros pecados. Recuerden que el pecado y la muerte han estado ligados desde siempre, ¿sí? Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Pero aquí ocurre algo distinto. Aquí el que peca no es el que muere, y el que no peca es el que muere. ¿Sí? ¿Quiénes pecamos?
nosotros. ¿Y quién murió? Cristo, ¿cierto? Mire que es diferente. Cristo no pecó, pero fue el que murió en la cruz. También nos dice que nos rescata del presente siglo malo, o sea, nos dio vida eterna. O sea que es una salvación, es un rescate por la incapacidad que tenemos nosotros como hijos de Dios de salvarnos por nuestros propios medios o por nuestras obras. También nos dice gracia y paz cuando comienza saludando. La salvación es un regalo inmerecido de Dios para nuestras vidas. Es por la gracia de Dios. Y paz es la reconciliación de nosotros como hermanos y de nosotros con Dios. Ese primer punto es un regalo maravilloso que nos da el Señor, el cual debemos valorar. No ver a Cristo en la cruz solamente un hecho doloroso, y de hecho fue no solamente doloroso, sino muy doloroso, sino ver el mérito de Cristo en la cruz, la obra redentora. Y por eso estamos nosotros acá, mis hermanos. Ahora vamos con otro punto. La cruz y la experiencia. La cruz y la experiencia. Vamos a leer Gálatas 2, del 19 al 21. Dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y por qué lo llamé la experiencia? Porque como dice Pablo, a fin de vivir para Dios. Entonces, ese vivir marca una experiencia, marca un recorrido, desde el momento que él nace de nuevo hasta que parte a la presencia de Dios. Y él dice, a fin de vivir, ¿qué? Para Cristo, él ha muerto a la ley. Porque la ley, mis hermanos, lo único que hace es condenarnos. Ahora nosotros vivimos es por gracia. Entonces, dice, mire lo que dice el texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es simbólico, ¿cierto? Porque Pablo no murió físicamente crucificado como nuestro Señor Jesucristo. Ahorita lo que está diciendo Pablo es, ahora esa naturaleza pecaminosa, ese viejo hombre ha muerto en la cruz. ¿Y que tiene que ver con la muerte física del Señor? Yo muero a mi actitud pecaminosa y la resurrección marca el nacimiento de una nueva vida. Ahorita yo vivo ¿qué? En Cristo Jesús. Y podemos decir, vivimos para Cristo, estamos viviendo para Cristo, o vivimos a veces para vanagloria. Es importante porque a veces es muy fácil decir de labios hacia afuera, decir, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora estoy juntamente crucificado con Cristo en la cruz. ¿Será eso una realidad en nuestra vida? ¿O nos falta todavía por vivirla? Es tiempo de ir meditando en cada una de estas implicaciones que nos da la cruz de Cristo. La muerte marca el inicio de una nueva vida en Cristo Jesús. Nosotros debemos vivir agradecidos que el Señor nos dio la oportunidad de nacer de nuevo, ¿sí? Y no por mérito de nosotros. Nadie participa en ese nuevo nacimiento. Y alguna vez les dije, cuando cada uno de nosotros nació, nosotros no hicimos nada por nacer de nuevo. Así es la vida en Cristo. Él nos dio una nueva vida, gracias a Él. Ahora estamos juntamente ¿qué? Crucificados con Cristo. Otro de los tópicos es Cristo y la predicación. Cristo y la predicación. Vamos a leer Gálatas 3, del 1 al 3. Dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Cristo fue ya presentado.
claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Miren, mis hermanos, Pablo aquí se sorprende de la gran necedad de los Gálatas. Y les dice, oh Gálatas insensatos. Cuando dice insensatos, les dice 2 veces porque tienen falta de sabiduría. ¿Sí? Y dice, empezaron bien, empezaron creyendo en Jesucristo crucificado y ahora se están dejando llevar por las obras de la carne. ¿Quién os fascinó? ¿Quién les habló? ¿Quién les endulzó el oído? Es muy fácil, mis hermanos, que nos endulcen el oído y que nos hagan sentir bien. Cuando le hablamos a una persona y le decimos cosas bonitas, la hablamos, le decimos qué grande eres, qué buena gente eres, qué persona tan amable eres. Y no es que no esté diciendo que no lo debamos decir, pero muchas veces lo decimos con el propósito de sacar un provecho de esa persona. O viceversa, nos pueden decir a nosotros, nos pueden levantar el ego y inflar el orgullo y nos dicen palabras bonitas para luego sacar provecho de algo que nosotros podemos ayudar a esa persona. También es necesario revisar qué voces escuchamos nosotros, las voces que nos hacen sentir bien, que somos buenos, que tenemos todo el mérito, que somos capaces, que en tus manos está, que despierta el campeón que hay en ti. Para nada, mis hermanos. Debemos revisar cómo predicamos la palabra. Y no necesariamente predicar la palabra implica pararse aquí ante un grupo de personas. Proclamar la palabra es cuando yo estoy con alguien y le estoy compartiendo de Jesús. Yo fácilmente le podría decir a esa persona, ven, Dios te ama, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Él te hará cosas grandes. Pero pocas veces le decimos, ven, entrega tu vida a Cristo y arrepiéntete. ¿Saben por qué? Porque esa forma de compartir es un poco esquiva y un poco ajena y no nos gusta como de a mucho. Nos gusta es que nos digan qué nos van a dar en la iglesia, qué me va a dar el Señor, qué me va a entregar a mí, cómo me va a bendecir. Pero tenemos que mirar de aquí hacia afuera. ¿Qué le voy a entregar yo al Señor? Voy a ir al Señor con una actitud de arrepentimiento, de un nuevo comienzo, y yo sé que en Él encuentro el perdón. Es hora de recapacitar. Y sé que este mensaje no es muy popular, y nos pueden criticar, y lo pueden criticar a usted cuando esté compartiendo el Evangelio, pero de eso se trata. Si usted y yo, como hijos de Dios, nunca hemos recibido un rechazo por proclamar la palabra de Dios, tenemos que revisar nuestra relación con Cristo. Nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a proclamar a otros el Evangelio de Cristo. Nosotros somos consecuencia de alguien que nos compartió el Evangelio. Y eso mismo lo debemos, ¿qué? Duplicar, lo debemos multiplicar para que otros vengan a los pies del Señor. Pero el secreto está es, ¿cómo lo hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo le comparto? Y no es por las palabras de nosotros que esa persona va a venir a la iglesia. Nosotros somos responsables de proclamar el Evangelio. Cristo da el crecimiento. Pero es nuestra responsabilidad hablar de Cristo. No podemos seguir siendo como José de Arimatea, un seguidor de Cristo oculto, que solamente vino a dejarse ver cuando Cristo había muerto en la cruz. Tenemos que ser agentes del Señor, embajadores de Cristo aquí en la tierra.
Otro punto, mis hermanos, es la cruz y la persecución. Vamos a leer Gálatas 5, 11 y Gálatas 6, 12. Gálatas 5, 11 y Gálatas 6, 12. Dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Gálatas 6:12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Mire que aquí, en estos dos versos, se mencionan dos palabras. La cruz como tropiezo y persecución por predicar, ¿qué? La cruz de Cristo. ¿Sí? Quizás hoy en día, en este tiempo, no hay judaizantes que nos prediquen la circuncisión. O sea, quiere decir el mandato de la ley, la salvación por buenas obras. No lo hay, pero sí hay falsos maestros que predican un evangelio distinto a la palabra de Dios. Quizás hay maestros que prediquen cosas lindas y cosas bonitas, que quizás conmuevan nuestras emociones y nos hagan llorar, pero de ahí no pasa. Quizás el evangelio más cruel y más crudo que nos hace entender la cruz de Cristo es su verdad. Mira lo que dice Pablo. Él predicaba la cruz de Cristo y pareciera como si eso fuera tropezadero. Por eso lo estaban, ¿qué? Persiguiendo. A veces nosotros, por evitar hablar de la cruz de Cristo, nos quedamos callados. A veces es mejor hablar de otras cosas que agraden más el oído de la otra persona que hablar verdaderamente de la cruz de Cristo. Y nos pueden tildar de evangélicos, de religiosos, de fanáticos. Pero cuando se trata de hablar, hay que hablar la verdad de Cristo. Y toda diferencia debe terminar en la palabra de Dios. A eso estamos llamados, mis hermanos. Quizás hoy nosotros, por no ofender a otras personas, no les hablemos realmente lo que implica la cruz de Cristo. Quizás por tener mayor aceptación en las personas, les predicamos de otra forma. Y entonces es más fácil ser popular que ser fiel a la palabra de Dios. Y a eso nos llama el Señor. Hoy día, gracias a Dios, de este lado no hay mucha persecución, pero en otros países, en Asia, por ejemplo, se persigue todavía a los cristianos. Y qué difícil es hacer misión en ese lado de la tierra. Nosotros aquí estamos en un paraíso. Lo más difícil, lo más cruel que nos puedan decir es que nos cierren la puerta o que nos digan, no, gracias. Eso es lo único que nos puede pasar. Pero no debemos guardar silencio por miedo a ser criticados de compartir el evangelio. Estamos llamados a eso. Haga memoria de quién le compartió a usted el evangelio. ¿Quién fue ese buen corazón que quería o quiere lo mejor para usted, que le trajo aquí a la iglesia? Sabemos que lo trajo el Señor, sí, pero alguien le habló de Cristo, alguien le compartió. Y qué bueno que hoy usted está disfrutando de esa relación con Cristo. ¿No le gustaría que amigos, familia, vecinos, estuviéramos todos en unísono, compartiendo ese mismo gozo, esa misma alegría de estar alabando y recibiendo las bendiciones del Señor? Independiente, mis hermanos, de la situación por la que estemos pasando cada uno. En el mundo tendremos aflicción, ha dicho el Señor, pero de todas esas, Cristo te librará.
Recuerden que el Señor vino aquí a la tierra, mis hermanos, no por la avaricia de Judas, no por la envidia de los judíos, no por la cobardía de Pilato. ¿Sabe por quién vino Él? Por el amor del Padre para sus hijos. Él vino cumpliendo el propósito de aquel que lo envió. Él se ofreció, Él cambió la comodidad del cielo por ir a un madero, por usted y por mí. Y entonces es necesario, mis hermanos, a veces vamos a recibir vituperios, vamos a recibir palabras necias, siempre van a estar ahí los Herodes, los Pilatos, los fariseos que nos han de criticar a nosotros, los hijos de Dios. Pero la obra del Señor sigue su camino y avanza. Y si nosotros somos instrumento de Dios para que la predicación, para que el evangelio del Señor avance, bienvenido sea. Estamos dispuestos a colocar nuestra vida al servicio del Señor. Pablo dijo ahorita, a fin de vivir para Cristo, ¿cierto? ¿Estamos viviendo para Cristo? ¿O estamos viviendo para quién? Seguimos, mis hermanos. Vamos en Gálatas 5:24. Dice la cruz y la santidad. La cruz y la santidad. Miren lo que dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si nosotros devolvemos un poquito, ahora decía Pablo que él fue juntamente crucificado con Cristo en la cruz, ¿sí o no? O sea, esa naturaleza pecaminosa la crucificó Pablo en la cruz, la ató con clavos, con cadenas de pies y manos. Allá está esa naturaleza pecaminosa. Ahora dice Pablo que los que son de Cristo han muerto a sus pasiones y deseos. ¿Sí? Y entonces viene la gran pregunta, y bueno, ¿y cómo hago para que las cosas del Espíritu den su fruto y no sean las de la carne? Mire lo que dice Pablo en el 5:19, nombra varios frutos de la carne, en el 5:19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esos son los frutos de la carne. Pero también hay frutos del Espíritu. Está en el 22-23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es la fórmula para dar los frutos del Espíritu? ¿Cierto? Entonces es la actitud con que usted asuma cada una de ellas. Es lo que usted más alimente. Nosotros debemos dejar de contemplar el pecado. Debemos dejar de acariciarlo. Debemos rechazarlo totalmente. Porque dice Pablo, ya he muerto juntamente ¿con quién? Con Cristo. O sea, esa vieja naturaleza ya murió, está crucificada. Ahora soy libre en Cristo, pero libre no para hacer lo que a mí me gusta, sino para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? No es que ahorita somos libres y no es por la ley, entonces ahorita yo quebranto la ley, donde abunda el pecado, abunda la gracia. No. Ahora yo como hijo de Dios, como un hombre que ha nacido de nuevo, tiene que empezar
a dar evidencia de la fe en Cristo. ¿Sí? Nosotros como hijos de Dios y decimos, ahora creo en el Señor, ahora Cristo vive en mí, yo tengo que dar evidencia. Tengo que dar evidencia de que ahora creo en Cristo. Y no me voy a salvar por mis obras. Pero una fe sin obras es letra muerta, dice Santiago. ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son mis obras? Debemos meditar en ello, mis hermanos. Porque es necesario reflejar al Cristo que nosotros profesamos. Nosotros profesamos un Cristo y decimos, creemos en Dios. Claro que sí, amén. Pero ¿cómo doy evidencia yo de que ese Cristo, como dice Pablo, ahora Cristo vive en mí? Y es muy fácil decir, ahora Cristo vive en mí, mas yo no vivo. Ahora estoy juntamente con Cristo crucificado. Eso de labios hacia afuera es muy fácil. Pero tendríamos que revisarnos, ¿cierto? ¿De verdad yo he crucificado esa naturaleza pecaminosa? ¿O todavía hay cositas que no quiero entregar? No estoy tratando de ser legalista, mis hermanos. Lo que quiero es animarles e invitarles para que meditemos si realmente hemos crucificado la naturaleza pecaminosa. Si realmente ahora, como dice, que somos de Cristo, hemos crucificado nuestros deseos y malos pensamientos y lascivia, como dice Pablo, todos esos frutos de la carne. Nosotros recibimos una santidad y la santidad es todos somos santos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Iglesia, todos somos santos. Santo quiere decir cortado, apartado para Cristo. Todos somos separados para Cristo. Y es una santidad inicial. Cuando nosotros nacimos de nuevo, somos santos para Cristo. Ahora esa santidad tiene que ir caminando, debe ir creciendo. Debemos dar frutos del Espíritu Santo para que sea una evidencia de ese nuevo nacimiento, de ese nuevo nacer de Cristo en nuestra vida, mis hermanos. De eso se trata. Iba en el 5:24, ¿cierto? Entonces, cuando vemos esta situación, vemos lo importante que no es cómo empezamos en la vida cristiana, es cómo está nuestra relación hoy con Dios, cómo terminamos. Porque estos Gálatas habían empezado, ¿qué? Bien, habían empezado a tener fe en un Cristo resucitado, pero se dejaron influenciar por sus judaizantes y Pablo les dijo, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién les lavó el oído? Que ahora es por méritos, ahora es por obras. Y no se trata de eso, mis hermanos. Ahorita vamos a ver Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Si ustedes se fijan, todos los pasajes que yo les he dicho tienen que ver con la cruz de Cristo. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mira lo que dice Pablo, lejos esté de mí, ¿qué? Gloriarme. Si algo busca el ser humano a veces, es enorgullecerse. Y ese enorgullecerse le implica desgaste de tiempo y se vuelve para él una obsesión, ¿sí? Y yo lo puedo, y yo creo, y es que el Señor me bendijo. Empieza, y vaya que le digan algo bonito, algo bueno a esa persona, más se infla. Y Pablo lo dice, lejos esté de mí, ¿qué? Van a gloriarme. Toda la gloria es para el Señor.
todo lo que nosotros tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que permite, es para el Señor. Para el Señor es la gloria y la honra. Nosotros simplemente somos siervos del Señor, no más. Eso no quiere decir, mis hermanos, o les quite los sueños a ustedes de estudiar, de trabajar, de realizar proyectos. No. Lo que le pido es, ¿cómo glorifica con sus proyectos, con sus sueños al Señor? ¿Cómo gloria al Señor? ¿Dónde está el Señor para ti? Tú quieres emprender muchas cosas. Gloria a Dios. ¿Y cómo glorificas al Señor? Con lo que usted quiere hacer. A veces sacamos muy fácil a la cruz, sacamos fácil al Señor de la ecuación. Y empezamos a orar, a pensar y a tomar decisiones basados en nuestras propias convicciones. Dice el Señor que vuestros caminos son caminos ¿de qué? De perdición. Necesitamos que el Señor enderece nuestros caminos, nuestras veredas, que el Señor nos guíe y no permitir que nuestro ego, que nuestro orgullo, que nuestra jactancia se sobreponga al Señor. Sería llenarnos de orgullo. Y todos, cuando nos miramos al espejo, podemos decir, todo lo que he hecho, ¿cierto? Yo soy bueno, yo soy inteligente, yo soy un luchador. En vez de vernos al espejo y decir, ¿qué tanto me parezco yo a Cristo? Ahí en el espejo debemos ver a Cristo, ¿cierto? Y decir, ¿qué tanto me acerco yo al Señor? Y quizás con nosotros moldeando una vida como la de Cristo, nos lleguemos a parecer a Él un poco. No es que vamos a ser como Dios, no vamos a exagerar. Pero sí debemos nosotros ser la luz, que a través de nosotros brille la luz de Cristo, ¿cierto? No es que nosotros seamos la luz, no, la luz es Cristo y ella brilla a través de nosotros, que otros puedan ver que Cristo, el que lleva la iglesia de Kendall. Qué bendición, cómo impacta la iglesia de Kendall su entorno. Y para ir concluyendo, mis hermanos, nos tendríamos que preguntar, así como la cruz de Cristo impacta nuestras vidas, ¿cómo impactamos nosotros la vida de nuestro entorno familiar, de nuestros amigos? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿Cómo lo ve su familia? ¿Cómo lo ven sus hijos? ¿Cómo lo ven sus hijas? ¿Cómo lo ven sus hermanos? ¿Cómo lo ven sus vecinos? Hay allí una muestra del impacto de la cruz de Cristo en su vida. A veces nos preguntamos, es que me queda muy difícil ser misionero y desplazarme tantas distancias, pero a veces no miramos que tenemos un vecino al lado, solamente a 2 pasos, al que le podemos compartir, o solamente a través de una llamada. Quiero decirles que nos acerquemos más y tengamos más presente las implicaciones de la cruz de Cristo en nuestras vidas. Son inagotables las enseñanzas, pero no veamos la cruz como un hecho histórico, aislado, algo que ocurrió hace más de 2000 años. Eso debe verse como una verdad presente, permanente y que aún tiene la validez para nuestras vidas y para las de aquellos que van a entregar su vida a Cristo. De eso se trata, mis hermanos. No tendamos a que nuestro oído sea alimentado por cualquier voz. Tengamos discernimiento de quién nos habla y cómo nos habla. Si nos habla basados en la palabra de Dios o nos habla con su naturaleza humana. A veces es muy fácil caer y manipular las masas con la palabra de Dios. Y por eso
Pablo exhorta a estos Gálatas insensatos que se dejaron fascinar por un falso maestro y que les levantó el ego y les dijo, tranquilos, ahora sigan creyendo en Jesús, pero van a seguir con sus buenas obras. Se les va a valorar sus buenas obras, sus méritos se les van a tener en cuenta. Y no es así, mis hermanos. Toda la salvación es por gracia y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que oramos. Señor y Padre, gracias te damos, Dios, por este tiempo, Padre. Porque tú has sido bueno, Señor. Tú nos has regalado la salvación, Señor. Un regalo divino, un regalo maravilloso, Señor, para el cual nosotros estamos incapacitados de salvarnos por nuestra propia cuenta, oh Dios. Pero tú eres así, Señor. Tú eres un Dios bueno, un Dios lleno de gracia y de misericordia. Señor, hoy te pedimos y tu iglesia, Señor, pide para que valoremos el trabajo tuyo en la cruz, Señor. Que no simplemente lo veamos como una narración más, como un dato más, sino que ese hecho magnífico, Señor, grande, poderoso, se atesore como una verdad en nuestro corazón, que todavía cobre la validez que ella tiene. Que no nos dejemos usurpar, Señor, por voces que quieren quizás separarnos de tu presencia, oh Dios. Que no sean por nuestras obras, Padre. Que toda la gloria y la honra sea para ti. Señor, que nuestro orgullo mengue, Padre de los cielos. Que no haya jactancia, Padre. Que no haya orgullo que domine nuestra vida. Y por el contrario, Señor, que la libertad que ahora tenemos en Cristo sea para glorificarte a ti. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos acá presentes, sus familias, sus necesidades, Señor. Y que esta cruz, este hecho magnífico, sea una realidad en cada uno de nuestros corazones. Te hemos orado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Buena semana, Dios los bendiga a todos.